Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a tu programa Derecho y Humanidad. Una vez estando contigo nuevamente hoy, 22 de marzo del año 2020, y siendo las 16 horas con 2 minutos, damos inicio a tu programa Derecho y Humanidad. Pues bienvenidos a toda la comunidad estudiantil, maestros, que los recibimos con los brazos abiertos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de su programa Derecho y Humanidad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos acompaña, es el maestro Luis Eugenio Pérez Guillén. El maestro nos va a hablar sobre el tema, sobre Benito Juárez y las leyes de reforma. Un tema muy interesante en la historia de nuestro país, de México, y celebrando precisamente un año más de su natalicio. El maestro Luis Eugenio nos va a ilustrar con esta historia precisamente de quién fue el señor Benito Juárez, ¿verdad? Benemérito de las Américas, como le hacían llamar. Y quién más, no más que el maestro Luis Eugenio, que le gusta mucho la historia, le gusta mucho conocer sobre estos temas. Y bueno, y con ese perfil que tiene, ¿verdad? De que es educador, un conocimiento muy amplio. Bueno, voy a presentarlo. Ustedes lo conocen. De hecho, es muy apreciado y muy queridos por ustedes, por la comunidad estudiantil y aquí por los maestros. De hecho, de mi parte también. Es un gran amigo, excelente compañero, maestro. Y bueno, el maestro Luis Eugenio Pérez Guillén, él es licenciado en Derecho por el IMES, tiene la maestría en Educación por el IMPO, tiene una maestría en Evaluación Educativa, asimismo por el IMPO, y es docente en el IMES y también en el IMPO, en el cual imparte diversas materias en las licenciaturas de Educación, Derecho, Trabajo Social, y bueno, pues tiene ya un gran reconocimiento aquí en la institución con nosotros. Maestro Luis Eugenio, buenas tardes, sea usted bienvenido a su programa Derecho y Humanidad, y bueno, aquí acompañado de toda la comunidad estudiantil, maestros y también público en general que nos ve el día de hoy. Buenas tardes, maestro Esteban. Muchas gracias por su presentación. Bienvenidas, bienvenidos pues, a su casa, Derecho y Humanidad. Qué bueno que están con nosotros. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema considero muy importante, en base a que tiene 215 años ya del nacimiento, la conmemoración del nacimiento de el presidente Benito Pablo Juárez García, un presidente excelso, un presidente que ha marcado, que ha hecho una pauta, que ha hecho un parteaguas en este país, y lo podemos ver cotidianamente en los billetes que se han emitido en el país. El Banco de México, ustedes lo saben, hoy en día tenemos 2 billetes, el de 20 y el de 500, con la figura de Benito Juárez. Y hasta donde yo recuerdo, nunca en la historia se había presentado esta circunstancia, que al mismo tiempo 2 billetes. Esa es la importancia de Benito Juárez, entre otras cosas. Hay cerca de 5,000 calles Benito Juárez en este país, así como Miguel Hidalgo y Morelos. Seguramente Benito Juárez en ese sentido tiene mucho reconocimiento. Hay una alcaldía Benito Juárez, hay un aeropuerto internacional Benito Juárez, hay un hemiciclo Benito Juárez, hay un reconocimiento que podríamos pensar, después de 215 años de nacimiento, la importancia, ¿por qué este reconocimiento? Vamos a entrar un poco en nuestros 50 minutos para dar un perfil, y la idea es que ustedes lo conozcan y que también vayan y se adentren en su lectura, en su libro Apuntes para mis hijos. Es un hombre realmente ejemplar, por decirlo de alguna forma. Tiene sus detractores, ciertamente lo que él hizo, las leyes de reforma, que fue su legado más importante para México y para Latinoamérica, porque recordemos que fuimos nosotros conquistados por españoles en toda Latinoamérica, no así en Brasil por los portugueses, pero si hablamos desde 1521, haciendo un poquito de contexto, a 1821, esos 300 años de un dominio, y más aún de la presencia fuerte de la Iglesia en toda América, de tal suerte que el benemérito, que es reconocido en México por su labor, por su trato en relación a las leyes, a creación de las mismas, fue importante en toda América. El nombre de benemérito se le dio en Colombia y fue ratificado en República Dominicana. Ya se toma
posteriormente en México, ya una vez después de su muerte, porque era un hombre muy sencillo, con mucho conocimiento, como lo vamos a ver. Los invito, si me permite, maestro Esteban, a hacer un recorrido en estos primeros 15 minutos de la imagen, de la figura, de ese humilde pastorcito que siempre nos comentan en la universidad, perdón, en la escuela, que nace por allá el 21 de marzo de 1806, en el estado de Oaxaca, en San Pablo Guelatao, un lugar donde había, de acuerdo a Benito Juárez, 20, 30 familias, cuando mucho. No había escuelas, no había electricidad, y él, a temprana edad, queda huérfano de sus papás. A los 3 años mueren ambos sus dos papás. Él se queda con sus hermanas y también mueren sus hermanas y se va con unas tías. Él llega con tío ahí en Guelatao, no sabe hablar español, él es de la etnia zapoteca, pero tenía un gran interés en crecer. Es decir, está totalmente apartado de la civilización. 1806, recordemos que hoy en día el estado de Oaxaca es de los más atrasados, pero vamos a poner 1806. Él tiene un gran interés en aprender y se dedica de niño para cuidar ovejas y cuidar animales. Y en una de esas se le extravían 2 borreguitos. Y por no ser regañado, porque vivía con unos tíos, él literalmente dice, se escapa, se fuga. ¿Y a dónde se fuga? A la ciudad de Oaxaca, que son 37 kilómetros de San Pablo Guelatao a Oaxaca, y se va a pie, un niño de 12 años. ¿A dónde llega la pregunta a Oaxaca? ¿Cómo es que un niño de 12 años se aparte de su familia, de su lugar de origen? Pues él llega a la casa de su hermana, que trabajaba de cocinera, con un español, un comerciante español, Antonio Maza. Él llega, se presenta, le dan oportunidad de trabajar y continúa trabajando ahí como mozo en esa casa, donde su hermano, repito, era cocinera. Tenía una avidez tremenda, natural, Benito Juárez, de aprender, de conocer el idioma español, porque a los 12 años, cuando él llega a Oaxaca, casi a los 13, no lo hablaba, no escribía, no sabía leer. Y un padre amigo de Antonio Maza, un padre de apellido Salanueva, que era encuadernador, lo adopta, por decirlo de esa forma, le da de comer, le da techo y en un momento dado lo envía al colegio. Él como encuadernador vio con esa sensibilidad y ese espíritu que tenía como buen hombre las cualidades de Benito Juárez para que él creciera, para que se desarrollara. Lo manda al colegio. Y como un hombre o un niño, en este caso zapoteco, con sus características, pensemos que después en la edad adulta Benito Juárez se cuenta que tenía una talla, una altura de 1,50. Imaginémonos 1,50, zapoteco, moreno, llega a Oaxaca, que tenía un perfil muy conservador. Él entra al colegio y, como todos los niños, con esas características, con ese ánimo de estudiar, de aprender, pero sin hablar español, es lo que hoy llamamos, pues, molestado, bulleado. Él no le gusta cómo implanta o cómo se da la enseñanza, porque pues había una circunstancia de segregación a los niños y deja de estudiar, y él comienza a aprender, apoyado por este padre Salanueva. Benito Juárez posteriormente ingresa a un instituto de ciencias y artes, ya un poco más grande, y la idea era entrar a ese centro porque estuvo unos cuantos años, un par de años antes en una escuela de sacerdotes, pero no le gustaba, nunca le gustó. Padre Salanueva quería que él fuera sacerdote, pero Benito Juárez dijo, esto no es lo mío. E ingresa posteriormente aproximadamente a los 15 y 16 años a la Escuela de Ciencias. Ahí comienza a estudiar, seguía trabajando ciertamente y comienza a desarrollarse. En esta escuela deja de estar con Salanueva y llega el momento que se inscribe a la Escuela de Ciencias y Artes, ya en la Academia de Derecho, en la cual termina a los 28 años ya como abogado. Vamos a ir viendo en este rápido recuento de su vida antes de ser presidente del país, que fue abogado. Él estuvo 2 veces preso porque él ayudaba mucho a los indígenas, como indígena que era. No le gustaba esa actitud de la iglesia y de la sociedad hacia los indígenas. Fue creciendo, llega a los 20, les digo, termina su educación y tenía gran capacidad y habilidad. Él, de hecho, entendía el inglés, el francés, el latín. Llega en ese mismo instituto a ser maestro de física y por allá por 1831 es el rector de ese centro de ciencias y artes. Para este tiempo, él ya estaba, ya se había recibido Benito Juárez y lo nombran regidor de ahí mismo de Oaxaca.
Posteriormente llega a ser diputado local y por allá en 1845-46 es elegido diputado federal, de tal suerte que va y llega a la Ciudad de México ya como diputado, pero con una trayectoria de conocimiento ya como abogado, ya como juez, ya como síndico. Llega a la Ciudad de México, está un poco tiempo en la Ciudad de México y en ese tiempo recordemos que es la invasión de los Estados Unidos, cuando se presenta la batalla del 13 de septiembre con los niños héroes, llegan los norteamericanos y él regresa a Oaxaca. No lo hace en una circunstancia de estar corriendo, de protegerse, sino porque también lo mandan llamar de Oaxaca. Era un hombre que con conocimientos, de hecho fue el primer abogado que la jurisprudencia de Oaxaca reconoce como tal allá en Oaxaca. Y lo que comentábamos es de que con ese ambiente o en esa circunstancia de su etnia que no hablaba y el bullying que sufrió, se puede manejar que fue muy loable todo este recorrido de Benito Juárez. Incluso hay películas, si ustedes entran a YouTube, hay sobre 5 o 6 series sobre Benito Juárez, la trascendencia. Hay una película del joven Juárez en donde se refleja, obviamente novelado como película, sus primeros años de vida, de lo que les comento, y todo el mundo ratifica que sí fue un pastorcillo que pues cuidaba las ovejas. En el 47 comentábamos que se traslada a la Ciudad de México y después regresa a Oaxaca, nombrado como gobernador interino. No pasó por elecciones. ¿Qué hizo él en su papel de gobernador? Ya es conocido, ya es reconocido, tanto como diputado federal, les comento, como en Oaxaca, es por eso que lo mandan llamar, y él hace muchas obras en Oaxaca, entre ellas hace un equilibrio económico. De hecho, la austeridad republicana que hoy maneja el presidente López Obrador, se puede decir, y estoy seguro, que el alter ego, el representante o la idea que tiene el presidente actual sobre cómo se conduce, sobre esa austeridad republicana, es de Benito Juárez, viene de allá. El equilibrio económico, la realización de caminos, él de hecho comienza a construir la carretera de Oaxaca a la Ciudad de México, allá por 1948-49, el puerto que hoy conocemos de Huatulco, él le da gran impulso, la fundación de escuelas normales, había muy pocas escuelas en ese periodo tan corto que fue gobernador interino, llega de 50 escuelas que había en todo el estado, las triplica, llega a 150, hace planos, hace cartas geográficas de la misma ciudad de Oaxaca, es decir, un gran impulso del expresidente Benito Juárez a su estado natal, Oaxaca. Maestro Esteban, por favor. Qué interesante, maestro Luis Eugenio, con esta historia que nos narra precisamente sobre, vamos a verlo, sobre este personaje, ¿no? Que representa esta historia para nuestro país y como dice usted, desde su niñez, todo el desarrollo que tuvo para poderse destacar y llegar precisamente a ser presidente y que de alguna manera, como dice, ahí están sus películas, ahí está la historia de él. De hecho, muchos niños a veces decían, ¿verdad? Quiero ser como Benito Juárez, porque de alguna manera, como dice, desde esa humildad, desde ese lugar donde nació y cómo él se desarrolló como ser humano, pues todo el impulso que él mismo, ¿no? Por ese interés de querer transformar precisamente la historia de una sociedad, de un estado, de un país, llegó a ser presidente. Y como lo dice usted, ese humilde pastorcillo, ¿verdad? Que llegó a ser presidente, hasta la fecha vemos, ¿no? Que como hoy conmemoramos un día más de su natalicio, y que a veces, esto es muy importante conocerlo, porque a veces se va así como que la historia como que ya no la vamos dejando atrás, y yo creo que eso debe de resaltar. Por eso el día de hoy estamos en este programa, pues ahora sí reconociendo esta gran labor que hizo Benito Juárez. Muy bien, maestro Luis Eugenio, pues vamos a un corte y regresamos. No te vayas, quédate con nosotros. Este es tu programa Derecho y Humanidad. Gracias.
Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Luis Eugenio Guillén Pérez respecto a la historia, el antecedente de Benito Juárez y las leyes de reforma, que es un tema muy interesante y como hemos hablado, esto es de gran trascendencia en nuestra historia de nuestro país y que es importante conocerlo, ¿verdad? Porque desde niño nos enseñan precisamente la historia de este personaje. Bueno, voy a leer rápidamente algunos saludos y comentarios, maestro Luis Eugenio, que nos hacen la comunidad estudiantil y el público en general. Son muchos, vamos a ir leyendo algunos, los demás vamos a dar contestación. Estefanía Martínez Nieto, excelente tema, saludos profesores, muchas gracias Estefanía. Laura García, igual nos manda a saludar, generación 21 de la Academia de Derecho. Lunita, buenas tardes, generación 19, Montevideo del día domingo, gracias. Asimismo, Anaí Cortés Morales, hola profesor, buenas tardes, excelente tema, interesante y excelente ponente. Muchas gracias de la generación 21 del día domingo. Asimismo, Leti Martínez nos envía saludos. Jeremy Irón, buenas tardes. Decano, un placer estar en esta ponencia tan importante. Saludos. Muchas gracias, Jeremy. Raimundo, Jesús Raimundo Hernández, igual nos envía saludos. Alberto Delgado, buenas tardes. Gran tema de un magnífico personaje de la historia de México. En manos de un excelente maestro. Saludos, maestro Luis Eugenio. Así es. Gracias. Así es, el maestro Luis Eugenio que hoy nos acompaña. Sara Daimic, buenas tardes y saludos de la generación 20 de Derecho. Muchas gracias. Columba Jim, saludos, profesor. Muchas gracias. MEC, MT, un gusto verlos nuevamente, decano, y tener la oportunidad de aprender con usted y con el maestro. Muchas gracias. Pues sí, es una dinámica diferente que estamos trabajando precisamente en la Decadía de Derecho, para que todos los maestros se sumen con su conocimiento y experiencia en los diferentes temas que tenemos. Y eso es muy interesante y también muy valioso por parte de cada maestro que está con nosotros. Reina Soto, generación 21A, plantel Tláhuac. Emily Vázquez también nos envía saludos. Lucila Toledo, igual, saludos, generación 18B de Derecho. Alberto Delgado, generación 17, Derecho Tláhuac. Yapi Hernández, igual, saludos, profesor Luis Eugenio. Hugo Gaona, buenas tardes, maestros, saludos, generación 19 de Derecho. Y bueno, pues son varios saludos que tenemos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues sigamos con este tema tan importante que es la historia de Benito Juárez y las leyes de reforma. Maestro Luis Eugenio, ahorita que nos estaba comentando y nos narraba sobre la historia de Benito Juárez, esta parte de las leyes de reforma, ¿cómo fueron consideradas? ¿Qué fueron las leyes de reforma? Porque hasta vemos, ¿no?, nombres de colonias, que tienen colonias, leyes de reforma, ¿no? Pero ¿cuál es el antecedente de esta parte de decir leyes de reforma? ¿A quién se le acuña, vamos a ver, este concepto de las leyes de reforma? ¿Y cuál es esa trascendencia ahorita que nos venía hablando precisamente de esta historia de don Benito Juárez? Bien, bueno, las leyes de reforma, gracias primero a todos los compañeros, compañeras, agradezco los saludos y por supuesto, más que nada, lo más importante es su asistencia. Lo hemos platicado en el número de veces. Estos programas, esto es para ustedes y me da mucho gusto que estén acompañándonos. Gracias, de verdad. La ley de reforma es un paquete de leyes que se promulgan por varias personas. Inician en 1855 y terminan en 1861. ¿Quién era el presidente en ese momento? ¿Cuál fue la primera ley? Vámonos a 1855 y a regresarnos un segundo solamente. Cuando Benito Juárez era gobernador interino allá en Oaxaca, el presidente en su momento era Antonio López de Santa Anna, que tenía muchos problemas. Él fue 11 veces presidente de México. Recordemos, allá por el 35-36 hace un centralismo, divide o se olvida del federalismo y acapara todas las leyes. Él colocaba, ponía y quitaba gobernadores. Él era muy férreo, pero también era muy displaciente porque veracruzano, no digo que todos los veracruzanos sean así, se la pasaba mucho en Veracruz y dejaba a Valentín Gómez Farías,
de segundo. No era muy querido realmente. Él tenía problemas de salud, pero duró mucho tiempo de presidente. En una de esas, siendo Benito Juárez, se hace el plan de Ayutla por Juan Álvarez, allá en Guerrero, y va huyendo Antonio López de Santa Anna y llega a Oaxaca, y Benito Juárez no le permite el acceso a Oaxaca. Eso posteriormente se la cobra cara esa acción Santa Anna, Benito Juárez, porque lo manda a apresar. Y en relación a su pregunta, ya llegamos a 1855 con el plan de Ayutla, cuando el presidente Juan Álvarez, que incluso fue el presidente también de Benito Juárez, era de la etnia zapoteca, indígena, y era afromexicano, y es el único presidente, Juan Álvarez, allá en Guerrero. Él, con el famoso plan de Ayutla, comienza a acercar a Santa Anna y se rodea de un grupo de liberales muy importantes, entre ellos Ponciano Arriaga, entre ellos Melchor Ocampo, entre ellos Guillermo Prieto y Benito Juárez, que Benito Juárez le otorga la Secretaría de Instrucción de Justicia e Instrucción Pública, que sería como un procurador y como el secretario de Educación. Hablamos de 1855, y es cuando Benito Juárez emite la primera ley, la Ley Juárez. Fueron varias leyes, tengo por aquí un dato en relación a las leyes que emiten varios presidentes. Vamos a ir con Juan Álvarez, que Benito Juárez, en su calidad, les comentaba, de ministro de Instrucción y de Justicia, emite una ley llamada Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, de Distritos y Territorios. Es un poquito larga esta ley. Bien, esta ley la emite, y viene después también una ley de la Ley La Fragua, es en relación a la libertad de imprenta, que no había en ese entonces. Con esta ley le dice, hay un rechazo al clero, que fue la primera ley, la Ley Juárez, un rechazo al clero, porque los cleros tenían, como ahora vemos en el artículo 13 constitucional, tenían unos juzgados, eran juzgados los clérigos, los eclesiásticos, en tribunales especiales que no deben de existir, y en su momento existían. Hoy lo remito o hago una analogía con el tercero constitucional, que no hay tribunales especiales. Había para los eclesiásticos y había en ese momento para los militares, y fue un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque decíamos la carga de 300 años, el dominio de la religión, porque la religión en ese entonces, entre otras cosas, tenía un 70 hasta 80%, difieren varios historiadores, de la propiedad de las tierras. Imagínense México, 70-80% que las tierras, todas las que podíamos conocer, o el territorio nacional, era de la iglesia, las fincas, las casas, los ranchos. Entonces, realmente Juárez, cuando era niño, repito, él estuvo un poco tiempo en el seminario, pero no les gustó esa vida. Algo habrá visto Juárez de ese quizás mala administración de la iglesia, que se separó completamente. Por ahí se comenta, porque fue el inicio de esta ley para manejar tribunales que fueran civiles para todos. Se decía en su momento que si existiera el infierno, y se decía sí, efectivamente el infierno existe, y hay solamente dos personas, quienes son Judas y Benito Juárez. Vean la idea que se va configurando, y máxime de un individuo de etnia zapoteca. Le decíamos la talla de Juárez, todo eso ustedes saben, desafortunadamente el clasismo, la discriminación, impactó más a Benito Juárez, pero fue la primera ley en 1855, le decíamos la Ley de la Fragua. Después del presidente Juan Álvarez, él deja el poder por ahora sí que circunstancias de salud, al que era el vicepresidente. En ese tiempo los vicepresidentes eran los que estaban, los encargados de la Suprema Corte de Justicia, y se lo deja Ignacio Comonfort, un poblano, abogado también militar, que llega a la presidencia, y también pues continúa con el apoyo de Benito Juárez. En el periodo de Ignacio Comonfort, repito, leyes de reforma, no todas son de Benito Juárez. Vamos a llegar a las leyes de reforma que el mismo Benito Juárez promulga en su periodo. Bien, porque después de Ignacio Comonfort viene Benito Juárez y después Sebastián Lerdo de Tejada. Estos cuatro presidentes, en ese contexto, fíjense qué curioso, estamos hablando de 1855 a 1861. En 1858 a 1960, 3 años de guerra de reforma, que lo vamos a platicar también. La guerra de reforma se lleva a cabo porque Comonfort
entra en una serie de circunstancias que su mamá era atendida como ya presidente Comonfort por el arzobispo de la Ciudad de México y le dice a la madre, te vas a condenar tú y tu hijo. ¿Por qué? Porque tu hijo está manejando leyes en contra de la iglesia. La iglesia era muy poderosa, que tenía un gran pacto con los conservadores. Juárez era de los llamados liberales. Y si nos vamos un poquito más atrás, recordemos que esto viene desde los masones, que había dos grupos de los yorquinos, que eran los liberales, y los escoceses, los conservadores. El mismo Juárez era masón, y un poco más adelante platico de la relación o del supuesto hombre, el emperador Maximiliano, que él en su momento no era masón y por eso Juárez no le perdona la vida, lo manda a fusilar. Lo veremos un poquito más adelante. Entonces, estamos en 1855, tenemos ya a la ley de la fragua y la ley Juárez. Viene Ignacio Comonfort y ahí se decretan también una supresión, se van a suprimir los votos religiosos, no votan los sacerdotes. Hasta la fecha, hoy sí pueden votar. En su momento ahí había ciertas circunstancias que Ignacio Comonfort lo maneja. También la Compañía de Jesús. Recordemos que llegaron muchos grupos agustinos, franciscanos, la gente de Compañía de Jesús, los jesuitas, y se suprime por decreto la Compañía de Jesús en México. Esto fue en los 56, en el gobierno de Comonfort. Es otra ley dentro de este paquete, repito, de leyes de la reforma. Viene una ley Lerdo, del Lerdo de Tejada, que es la desamortización de fincas rústicas. ¿Por qué? Porque platicábamos que tenía la iglesia muchas fincas, muchas propiedades, y esta es una de las leyes para desamortizar, es decir, retirar las fincas rústicas y urbanas de las propiedades eclesiásticas. Viene una ley de Melchor Ocampo. Melchor Ocampo en su momento era el secretario también de Comonfort de Relaciones Exteriores, que lo conoce Juárez en el exilio. Estaban ellos manejando junto con la ley de Ayutla y Juan Álvarez, para derrocar a Santa Anna. Hay una ley Ocampo, que es la ley del registro civil. Esto se da en el 57. Y viene otra ley de iglesias, José María Iglesias, donde prohíbe el cobro de derechos. Las iglesias en ese tiempo, quizás hoy también, la Iglesia Católica, porque recordemos que en la Constitución de 1824 decía que la única y válida, en el artículo primero, para ver la dimensión de la iglesia y del peso que tenía la iglesia, era la religión católica, no entraba otra. Y ellos, todos los sacramentos de nacimiento, de primera comunión, de bautismo, de presentación, de matrimonio y de santos óleos, los cobraban, y los cobraban muy, muy caros. Adelante, maestro Esteban. Así es, no, qué interesante, maestro. Yo siempre he dicho, para conocer lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, tenemos que conocer historia. Es muy importante esta parte de la historia, y es donde aquí muchos de nosotros tenemos que hacer conciencia sobre esos antecedentes. Usted lo dijo en un principio, maestro. Muchas de las situaciones, acciones que ahorita este gobierno también está realizando y está llevando, están retomadas precisamente de la historia de nuestro país, pero lamentablemente mucho no nos damos cuenta. Nos dejamos llevar, manipular por medios de comunicación, pero precisamente derivado a esta parte de la historia que no la conocemos, por eso no podemos situar el antecedente actual que estamos viviendo en nuestro país, licenciado Luis Eugenio. Muy bien, pues vamos a un corte, regresamos. También queremos, ahorita nuestros compañeros de radio van a presentar una cápsula que precisamente se trata de una compañera que se llama Rosa Guzmán, que precisamente ella tiene que trabajar ahora sí en la escuela y cerca de la escuela, pues ahora sí como comerciante, vendiendo gelatinas. ¿Para qué? Para poder pagar su colegiatura en lo que es su maestría. Qué interesante, ¿no? Esta parte de que como ser humano, esa gran motivación y entusiasmo que lo lleva a la licenciada, porque está realizando ahorita una maestría, en realizar esta actividad que es honesta y que de alguna manera, de esa forma, ella, lo considera para poder pagar sus estudios. Vamos a un corte y regresamos. No se pierdan ahorita la cápsula. Es tu programa Derecho y Humanidad. No te vayas.
Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento a esta alumna, Rosita Guzmán. Ella fue mi alumna, una persona con una gran capacidad de desarrollo y de conocimiento, en el cual mostró durante el término de su carrera, como en la licenciatura, y que ahora encuentra precisamente esta forma para seguirse desarrollando y de alguna manera alcanzar el momento que ella quiere. Desde aquí, Rosita, licenciada Rosita, un saludo, un fuerte abrazo y mis respetos y admiración para ti, licenciada Rosita. Muy bien, pues quiero leer algunos otros saludos rápidamente de la audiencia que nos está escuchando y viendo el día de hoy. Richelle, Daniela Cruz, Aline y Moni Cornejo nos están viendo. Gracias. Saludos a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Asimismo, Cecilia Santos, buenas tardes. Saludos, profesor Luis Eugenio. Excelente tema. Gracias, de la generación 18B de Derecho. Fernando Vela, buenas tardes, profesor Luis Eugenio. Excelente tema, generación 25 del día jueves de Derecho. Olivar, Moni y Tisha Galletita nos envían saludos. Muchas gracias. Asimismo, Maya Ramírez, saludos de la generación 21. Maru Chiquis también nos envía saludos. Gracias. Ariadne Virichaga Chávez, de la generación 26A de Trabajo Social, también nos acompaña. Muchas gracias. Maya Ramírez, Mariel Chavarría, Luna Lunita, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Nos envían saludos, están viendo el programa y desde aquí un fuerte abrazo para todos ustedes. Muy bien, y asimismo quiero hacerles la invitación. El próximo sábado tenemos nuestro encuentro internacional en conmemoración del Día del Abogado. Todavía pueden inscribirse, todavía hay lugares, pero mientras más pronto puedan, mejor. Va a haber excelentes temas, excelentes ponentes, extranjeros y también nacionales, hablando precisamente sobre el derecho, pero ya como una parte actual, ¿no? De cómo ahorita el derecho ha ido también evolucionando, ha ido alcanzando otras fronteras y hacia dónde se dirige precisamente el derecho en sus diferentes ramas y materias las cuales tiene. Pues los invitamos a su encuentro internacional de derecho para que nos acompañen y estén el próximo sábado con nosotros. Muy bien, maestro Luis Eugenio, pues efectivamente, qué interesante esto que nos comenta sobre el antecedente de las leyes de reforma y ahora sí, el antecedente fijado en Benito Juárez, ¿no? Que derivado de las circunstancias que se vivían en la historia de México y que esto vino a dar un cambio, y como dice usted, más en el aspecto de la iglesia, ¿verdad? Porque en ese tiempo la iglesia es la que mantenía, como dice usted, el control es el que mantenía la iglesia. Entonces, de hecho, usted lo mencionó en el artículo primero constitucional en ese tiempo, pues cómo pesaba en ese aspecto la iglesia. Benito Juárez llega y prácticamente viene a desplazar esa parte, ¿no? Y le da un cambio también a esta historia del país. Pero bueno, sigamos con esta parte, pero aquí también una pregunta. Muchos dicen, Benito Juárez era de alguna manera ese personaje, ¿no? Que hizo un gran cambio y que era masón, pero muchos no lo referencian, o no muchos no llegan a comprender esta parte de lo que es masón o por qué era masón, ¿no? Y los grupos que en ese momento se encontraban, porque Benito Juárez, como dijo usted, era precisamente, pertenecía a un grupo, habían otros grupos, ¿no? Como decía, de conservadores, y de los cuales, pues, precisamente ahí se encontraba, ¿no? Esa lucha, precisamente por poder desprender esto y cambiar la historia de nuestro país, maestro Luis. Sí, sí, maestro Esteban. El antecedente de los partidos políticos, recordemos, lo tenemos en el siglo pasado, con el PRI 1928, Elías Calles, pero antes se manejaban por las logias masónicas, que eran las yorquinas, los liberales, y los escoceses, los conservadores. Y Benito Juárez era liberal. No tuvo mucha injerencia, aunque en Palacio Nacional, si recordamos, en el segundo piso, en la zona de Oriente, el Palacio Nacional, ahí donde era el Congreso anteriormente, vemos el símbolo de los masones. Es un grupo que actualmente existe, hemos platicado en las clases, donde hay una unión, donde hay un gran conocimiento, donde hay un grado 33,
donde hay por otro lado, otro tipo de logias, creo que es el 9º, y es interesante. Y muchos presidentes de México, siguiendo este concepto, han sido masones, desde Benito Juárez. Se dice que desde la época de Miguel Alemán, Ruiz Cortines y el resto de presidentes. Ahora bien, haciendo un recuento de las leyes de Juárez, comentábamos entonces de leyes de reforma, tenemos con Comonfort, y estábamos platicando sobre la última ley en ese periodo de Ignacio Comonfort, que era la ley Iglesias. Curiosamente, Iglesia, catolicismo, pero era de José María Iglesias, que él manda una ley o promulga una ley en donde ya no les cobren el diezmo, porque hoy quizás podemos apoyar en un momento dado algún grupo religioso, pero anteriormente era forzoso, era el 10%, de ahí el diezmo del ingreso, y eso no les gustaba a los liberales, porque también tenían con los ojos cerrados a la gente. Acordémonos de las famosas campas o las casas de cuando cobraban los peones, los trabajadores, su dinero, los mismos patrones decían, bueno, yo te vendo lo que vas a consumir. Eran las famosas tiendas también de raya donde cobraban y del otro lado les vendían. Y muchas veces les vendían alcohol, es decir, los tenían sometidos, en pocas palabras, y eso era entre los conservadores, entre los jefes, entre los capataces, entre los empresarios, entre los patrones y en buena parte de la iglesia, que es lo que ellos querían, ellos refiriéndome a los liberales, liberal, vaga la redundancia, al pueblo. Eso es con las leyes iglesias. Decíamos que después de Ignacio Comonfort se hace un autogolpe de Estado. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo la iglesia con este tipo de maniobras. ¿Cómo van a estar de acuerdo si manejaban, recordemos, el 70% de las propiedades? Ellos tienen un banco disfrazado, les prestaban tanto a los liberales como a los conservadores, porque México venía de una serie de guerras internas, no había una buena economía, aunque Juárez, repito, era un excelente administrador, no gastaba de más, se cuenta que incluso sus últimos sueldos no los cobró. Él decía primero que le paguen a la gente que está conmigo cuando está por allá por Ciudad Juárez, porque él hace unos periplos, se va a Panamá, se va a Cuba, se va a Nueva Orleans, regresa. ¿Por qué? Porque lo están persiguiendo. ¿Quiénes? Los conservadores. Quieren desaparecerlo totalmente. Y más aún cuando llega en 1963, llega los franceses, en la invasión francesa, porque vienen a cobrar los franceses 3 millones de pesos. Nosotros le debíamos a los ingleses, a los españoles y a los franceses. Se hace un acuerdo con ingleses y españoles, se marchan, los franceses no están de acuerdo, porque Napoleón III tenía un hambre tremenda de imperialismo y se quiere quedar en México para aprovechar la ubicación geográfica que tiene. Venían por 3 millones de pesos. Llegan a gastar aquí, en su estadía, 300 millones de pesos. Napoleón ya tenía problemas con Prusia, entonces manda a llamar a su ejército y lo saca de aquí. Y en ese inter, Benito Juárez, bueno, vamos a llegar un poquito más adelante, pues comienza a manejar el país, a administrar las finanzas. Ya en el gobierno de Benito Juárez, decíamos del autogolpe de Estado que hace Comonfort por una ley de Tacubaya. Estaba Miramón, que les suena a ustedes, Miramón era un general que a la postre lo fusilan junto con Maximiliano en el Cerro de las Campañas en 1867, junto con otros individuos, los cuales Juárez no les da el indulto. Vamos a regresar con Benito Juárez. Ya siendo presidente, una vez decíamos de Zuluaga, que lo persigue, y Miramón, Benito Juárez llega a la presidencia y emite una ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Esto tiene mucho que ver con el 130 constitucional. El 130 constitucional habla de un principio histórico de separación del Estado y las iglesias, en donde las autoridades no van a intervenir, pero tampoco las iglesias intervienen en toda la vida política. Eso viene incluso desde datos bíblicos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces los ministros no podrán asociarse con fines políticos. Eso está en el 130. Y antes, en el 24, Juárez también no suprime la libertad de creencia. Se mantiene desde el 24 de la Constitución de 1857 y hoy en día aparece también. En el 130 genera una ley complementaria que es la ley de asociaciones religiosas, que también los invito a leerla, en donde se indica que las religiones o grupos religiosos no pueden tener grandes propiedades, solamente las indispensables para su culto. Incluso ustedes saben que los monumentos históricos que maneja y controla el INE, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Secretaría de Cultura, son de la nación. Es decir, de alguna forma se los presta a este grupo religiosos porque esos son de la nación.
Entonces ahí viene ese gran movimiento que hizo Juárez con el consiguiente enojo. Tanto así que comentábamos que el Papa Pío IX manda una carta a Juárez para que dé marcha atrás. Juárez se sostiene, porque es un visionario. Víctor Hugo, el famoso escritor francés, le manda una carta posteriormente para también salvar la vida en su momento de Maximiliano. Garibaldi, el italiano, un libertador italiano. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos corriendo al resto del paquete de leyes de reforma, repito, del 1855 al 61, y hoy en día viven, existen, y yo estimo que fue lo mejor que se pudo haber hecho en su momento, en esa época, en esos tiempos tan aciagos, tan problemáticos que vivió nuestro país. Adelante, maestro Esteban, por favor. ¿No lo escuchamos, maestro Esteban? Perdón. Como decía maestro Luis Eugenio, vamos a un corte y regresamos rápidamente para ya hacer el cierre y usted ahora sí llega a todas estas conclusiones y cerrar con lo que nos acaba de comentar, maestro. Vamos a un corte y regresamos. No te vayas, este es tu programa Derecho y Humanidad. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Luis Eugenio sobre la historia de Benito Juárez y las leyes de reforma. Pues vamos a continuar. Nos queda poco tiempo para que el maestro Luis le dé el cierre como parte precisamente del programa. Adelante, maestro, en lo que ahorita usted nos estaba mencionando. Gracias, maestro. Bien, entonces recordemos, vamos a ver las leyes de ese paquete de 1855 al 61, porque el presidente Juárez muere hasta el 18 de julio de 1872 y antes de su muerte emiten estos paquetes que se incorporan, o estas leyes, a la Constitución de 1857. Ya con el presidente Juárez hay una ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Ahora sí que se expropian estos bienes. Ya no pasaban a manos de las manos muertas, porque en esa gran extensión de terrenos y de fincas y de casas, pues solamente iba acumulando riqueza. Decíamos que prestaba tanto a conservadores como a liberales la iglesia en ese tiempo. La ley del matrimonio civil, recordemos que también tenían control sobre los nacimientos, sobre defunciones, sobre la educación, sobre la salud. Es decir, la religión era todo. Y Juárez tuvo esa visión de decir, vamos a separarla. Esa ley del matrimonio civil se expide en Veracruz en el tiempo que estuvo por allá Benito Juárez. Estamos haciendo muy rápido esta cronología. Recordemos que Benito Juárez, incluso ya teniendo españoles y franceses en el puerto de Veracruz con barcos, compra 2 barcos, Benito Juárez, a los estadounidenses, para poder proteger el país. Si hay alguien que se puede manejar de unidad en este país, que fue visionario y que unió, y que estuvo huyendo, pero no por huir de miedo, sino para conservar la República, fue Benito Juárez. Incluso él cuando huye por primera vez, se lleva los archivos y llega hasta Ciudad Juárez, y hasta allá los franceses lo quieren eliminar. Después van hacia el sur los franceses, él baja a Chihuahua, los franceses bajan más hacia el sur, llega a Zacatecas, pero no es una huida como tal. Simplemente quería él fortalecer la República y no que fuéramos invadidos. La ley del matrimonio civil, conocemos que existe un registro civil y, repito, anteriormente no había una validez, no había un documento. La iglesia era quien controlaba esto. Se eliminó la intervención forzosa de los sacerdotes y el cobro por este tipo de circunstancias desmedido. La ley orgánica del registro civil, se declararon nacimientos y defunciones como un contrato, ya con funcionarios de registro civil. Otra ley dentro del gobierno de Benito Juárez fue la supresión de festividades religiosas. Recordemos que hay fiestas para todos. ¿Cuántos santos hay dentro del calendario de los 365 días? Pues hay bastantes, hay unos 5 hasta 6 santos por día. ¿Eso qué significaba? Era un detrimento a las economías porque estaba en fiesta siempre el país, no había crecimiento. Entonces llega Juárez y dice, vamos a mandar un decreto de
de la libertad para suprimir las festividades religiosas y solamente dio a conocer, como hoy en día recordemos, cuándo son los días oficiales de festividades religiosas. Ley sobre la libertad de cultos. No había ya oportunidad de practicar los cultos fuera de las iglesias. Tenían que hacerlo como hoy en día existe. No puede haber un culto fuera de un recinto es profeso para las iglesias. Esto fue expedido ya en 1860. Él quería cortar de tajo, quería la reforma con estas leyes, dejar por un lado, repito, no suspenderla, porque no iba a desaparecer nunca la religión ni la fuerza, pero sí mermarla en sus bienes y en todo lo que controlaba administrativamente, decíamos, en cementerios, en nacimientos, en educación, en cultura, en salud. Y emite otra ley para que el nuncio apostólico, representante directo de Pío IX, saliera del país, junto con otros 2 arzobispos. Expulsó Juárez, vean lo fuerte que fue esto. Dicen por ahí, no sé si quede que muerto el perro se acabó la rabia. Discúlpenme el ejemplo, la analogía. Pero era tanto el poder que tenía la iglesia que Juárez dijo, vámonos, los arzobispos y el representante del Papa. Es más, Herrera, una persona que después tuvo gran injerencia en el gobierno, le dijo al Papa, venga usted a México, deje la Santa Sede y la Santa Sede que se establezca en México, de ese tamaño. Le mandó 25,000 pesos como para convencer al Papa Pío IX que llegara a México. Es poco conocido, pero fue una solicitud. Decreto de hospitales, establecimientos de beneficencia, comentábamos también, quedaron todos seculares, todo estaba en manos de la iglesia, ya fueron civiles. Esto fue en el 61. Decreto de exclaustración de monjas y frailes. Obviamente en los conventos había monjas, había frailes, y ellos controlaban muchas circunstancias, incluso oscuras, porque no tenían acceso, solamente ellos. Recordemos que solamente ellos tenían sus tribunales eclesiásticos y los militares, que también a la postre desaparecieron con el artículo 13 constitucional. Esto fue que desapareció a las famosas Hermanas de la Caridad. Y ya en el 74, posterior ya en la época de Sebastián Lerdo de Tejada, se maneja una ley, o se adiciona la ley que está constituida en la Constitución del 87 de la separación total de la Iglesia Católica como Estado y elevó a carácter de rango constitucional estas leyes de reforma. ¿Qué podemos decir de la figura de Juárez? Repito, unos lo odian, otros lo quieren. Para mi punto de vista, tenía que darse, no podría ser un monopolio, una concentración de capital, no podría estar manejando la educación, la iglesia, tiene que ser laica. Hoy el artículo 3 constitucional lo dice, lo repite y debe de ser. Hay ciertamente algunos colegios, algunas instituciones, pero si vamos estrictamente al punto constitucional, no tendría que tener un carácter religioso, siempre laica. Juárez su dimensión, su idea trasciende México, llega a Europa, se comenta que el mismo Benito Mussolini, sus padres tomaron, no se sabe realmente a ciencia cierta el nombre Benito. En Latinoamérica es importantísimo. México siempre fuimos el segundo país de América en independizarnos. Comentamos que fue Haití. En 1809, 1810 inicio, nosotros el 16 de septiembre, que fue el inicio de independencia, pero no ciertamente fue la independencia, sino hasta 11 años después, hasta 1821, pero la imagen de Juárez vive y hoy se ha retomado. Recordemos que en los periodos del año 2000, con el presidente Fox y con el presidente Calderón, todos los retratos, todas las imágenes que tenían el anterior régimen, el PRI, en todos los palacios municipales, en las oficinas, era el retrato de Juárez. Por esa austeridad, por esa circunstancia, se manejó como licenciado que era, como ese crecimiento, como ese punto de vista para todos los niños, lo vimos, siempre nos decían, hay que estudiar para que lleguemos a trascender, como el presidente Juárez, que era un pastor. Si quizás por ahí lo escuchamos en la familia o lo escuchamos por ahí, y la pregunta es por qué todos los priistas anteriormente tenían el retrato de Juárez y llegan los panistas, así como es en esos 2 sexenios, y los retiran. Platicaban por ahí unos historiadores que los tenían en gobernación y que incluso solamente había una persona, no han de recordar, que era el secretario de Gobernación, Krill, que tenía apilados en secretario de Gobernación muchos retratos de Juárez. Hoy en día ya regresó, porque es una figura que se está manejando mucho en relación a esa honestidad, a ese amor a la patria, a esa austeridad republicana.
Se decía que Juárez, cuando muere su hija, allá les platicaba en Oaxaca, a los 5 años, tenía él, por ser gobernador, oportunidad de enterrar a su hija en su casa, en sus propiedades. Él no lo tomó. Es decir, no usó esa ley y llegó, y él lo comenta en un libro que se llama Apuntes para mis hijos. Llegó aquí el tamadero. Apuntes para mis hijos, en donde él, de hecho, lleva a su hija y la entierra. Tuvo 13 hijos con Margarita Maza de Juárez. Él tenía sobre 20 años más sobre Margarita, la apoyó mucho. Muere antes Margarita en Palacio Nacional. El presidente Juárez, afortunadamente, muere el 18 de julio del 72, a los 66 años, joven, de una angina de pecho. Le habían dicho que lo habían envenenado, no fue así. Ya desde un año antes ya tenía problemas y se reúne con sus principales colaboradores para darles las últimas instrucciones y de alguna forma seguir su legado, seguir esa separación y respetar e ir siempre con el nombre de México adelante. Yo les invito, fue muy rápido esto, a checar, a leer, a estudiar su bibliografía, porque bien comenta el maestro Esteban, quien no conoce la historia está condenada a repetirlo. De tal suerte que les agradezco mucho, muchas gracias por su atención y los esperamos el próximo lunes, como siempre, todos los lunes aquí vamos a estar. Muchas gracias y también muchas gracias a la licenciada Karen, al licenciado Daniel por su apoyo y muchas gracias también por la confianza del instituto y en especial del maestro Esteban Silva por esta oportunidad. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, maestro Luis Eugenio. Pues en verdad para hablar de un personaje como Benito Juárez se requiere de más tiempo. De hecho, yo creo que podríamos hablar y no terminamos de esa historia de él. Y muy interesante porque para nosotros como abogados, pues él fue abogado, ¿no? Fue presidente y este antecedente que lo llevó precisamente a generar todos estos cambios, a dejar esta historia en nuestro país. Pues es importante reconocerla, tenerla presente y pues poder de alguna manera tomar esta parte, ¿no? Como un motivante para todos los que en su momento estudiamos y ver, ¿no? La trascendencia que puede tener un personaje como Benito Juárez. Y de lo cual, ¿no? Decimos, como dijo usted, cómo esto vino a transformar a nuestro país en la actualidad, todo este trabajo, ¿no? Toda esta obras que en su momento se tuvieron con Benito Juárez. Pues muchas gracias, licenciado Luis Eugenio, por estar con nosotros, por compartir este momento, por narrarnos todo así rápidamente, este antecedente de Benito Juárez, que vuelvo a repetir, es importante conocer como parte de la historia. Y quién más que usted, que conoce y que le gusta mucho la historia y que lo sabemos y siempre aquí con nosotros nos comparte estos temas. Pues muchas gracias por su presencia, gracias por estar aquí, maestro Luis Eugenio. Gracias a los compañeros de radio, de cabina, por hacer este programa. Y gracias a todos ustedes, público general, estudiantes, por estar con nosotros, por compartir. Este es su programa. Síganos en las redes sociales. ¿Sí? Asimismo, vamos a dar contestación a sus preguntas o a sus saludos. Lo vamos a hacer. Aquí recuerden que el tiempo pasa rapidísimo y a veces pues no nos da tiempo para ahora sí mencionar a todos, pero aquí están, los vimos y les agradecemos mucho de antemano. Un fuerte abrazo y les deseamos una excelente tarde, un excelente inicio de semana y nos vemos próximamente en tu programa Derecho y Humanidad. Que pasen una excelente tarde, un fuerte abrazo, hasta pronto. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.